Desde hace varias décadas circula la teoría de que una vieja propuesta de finales del siglo XIX podría estar resurgiendo actualmente para cambiar el mapa político en Sudamérica. Por más de 100 años, Argentina ha dado la bienvenida a cientos de judíos europeos que buscan un lugar de asentamiento. La relación entre la nación sudamericana y miembros de este grupo se fortaleció con los años, e incluso el país andino se convirtió en una potencial opción cuando los judíos decidieron que debían crear su propio Estado. La opción fue descartada en pro de la ubicación de Israel en tierras palestinas. Pero según estudiosos del tema, existirían indicios para pensar que la propuesta ha resurgido con fuerza en un plan contemporáneo que presuntamente, y en un futuro no muy lejano, pretendería crear un nuevo Estado judío en la Patagonia. La Patagonia es la región más austral de América del Sur. Abarca algo más de 1 millón de kilómetros cuadrados de territorios argentinos y chilenos. Con una bajísima densidad de población, 2,2 habitantes por kilómetro cuadrado, y su extrema riqueza en paisajes, fauna, flora y recursos naturales, la Patagonia es una región tremendamente atractiva. Cuando se estaba buscando dónde localizar un estado para el pueblo judío, entre los muchos lugares que se barajaron, la Patagonia de la Argentina era un lugar a tomar en cuenta. Eso es conocido aquí en la Argentina como el Plan Andinia, que es la ocupación de la Patagonia argentina por parte del sionismo. Algunos dicen que es un panfleto, que es una propaganda anti-israelí o judiófoba. Realmente no tenemos pruebas fehacientes del cumplimiento de ese plan. Creo que hay algún tufillo antisemita atrás de esto, como también creo que el sionismo tiene para esta región alguna cosa más estratégica, ¿no? Que hay denuncias respecto a la aspiración de los sionistas, no solamente de estar en la ocupación de los territorios palestinos, sino que también tener una posibilidad de reserva para instalarse en el sur de Chile y el sur de Argentina. No le entra a la cabeza absolutamente a nadie, ni en Israel, ni a ningún judío del mundo, ni a nadie en el mundo, que pueda existir otro Estado judío que no sea el Estado de Israel. No obstante, la idea de un Estado judío fuera de su ubicación actual sí fue popularizada por los sionistas. Pero, ¿qué es exactamente el sionismo? ¿Por qué este término aparece siempre ligado a Israel y de qué manera está relacionado con los judíos? El sionismo es un movimiento político que se formó ante la necesidad del surgimiento del Estado de Israel, dado que el pueblo judío o el pueblo israelita histórico ha sido perseguido durante milenios y ha sido tentado a sumarse a ciertas comunidades o a ciertos países cuando fue conveniente, y en otras épocas fue expulsado previo despojo de todo lo que habían logrado. Siempre el judío bregó a través de una mirada que lo llevaba a lo que se dice Sion. Y de Sion, ahí viene la palabra sionismo. Y Sion no es ni más ni menos que un monte, el monte Sion. Existe el monte Sion, que es bíblico, que es donde, donde Moisés recibió la Torá, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Entonces de ahí surge el nombre sionismo. Y el sionismo es un movimiento que considera, y así lo ha hecho en la práctica, que todo judío tiene derecho a vivir en Israel, porque es la tierra de Israel, le pertenece, llamémosle así, a los judíos desde hace 3000 años. El nombre de Sion acabó usándose para referirse a toda la ciudad de Jerusalén de acuerdo con los textos bíblicos referidos al reinado de David, los que también aluden a Israel con el mismo término en otros sitios. Pero el concepto de sionismo no sería acuñado hasta el siglo XIX,
con el brote de los nacionalismos en Europa. El sionismo sostenía que los judíos eran, más allá de un grupo religioso, un grupo nacional y que, por tanto, tenían derecho a su propio Estado. De este modo, los precursores del sionismo comenzaron a buscar un emplazamiento adecuado para tal propósito. Los padres del sionismo, por así decirlo, un señor que se llamaba León Pinsker y otro fue Theodor Herzl, un abogado vienés que a fines del siglo XIX escribieron dos libros. El de Pinsker se llamó Autoemancipación y ahí proponía que en realidad había dos estados. Uno lo describía como un estado ideal y el otro el estado práctico. El práctico era en Tierra Santa, el estado ideal lo nombraba como la República Argentina. Pero mucho más importante, porque es considerado el padre de la patria israelí, es un libro muy breve, por cierto, publicado en 1896 por Teodoro Herzl, que es el fundador del sionismo. Y en esta obra, Un Estado Judío se llama, publicado originalmente en alemán, de 1896, proponía en un capítulo, que el título del capítulo lo dice todo, ¿Palestina o Argentina? Dijo que en la Argentina, que había tantas tierras sin poblar, se podía pensar en hacer allí, mediante compras de tierras, un Estado judío. Pero esos son 3 párrafos, como le digo, que no tuvieron siquiera en aquel momento ni siquiera una repercusión mínima de nadie, y es algo que se ha olvidado y que no existe, absolutamente, no existe directamente. Hubo una mala interpretación y malversación del texto. Siempre ocurre que hay sectores minoritarios, no me gusta definirlos como antisemitas, pero diría que no comprenden la verdadera esencia. Herzl, en el fondo, buscaba un charter. ¿Qué es el charter? El charter era el reconocimiento diplomático internacional del derecho del pueblo judío. El libro de Herzl se ha seguido reeditando y traduciendo en todo el mundo. Su esencia tampoco ha sido comprendida por sectores de la propia comunidad judía. Diversos grupos judíos no han dejado de mostrar su desacuerdo con el sionismo y sus fundadores desde sus mismos comienzos. El rechazo al movimiento sionista y a sus procedimientos aún se deja sentir hoy en día dentro de la propia comunidad hebrea, con manifestaciones de repudio por todo el mundo, con las que expresan que no se sienten representados por el actual Estado de Israel. Ser judío no implica necesariamente ser israelí, ser ciudadano israelí ni haber nacido en Israel. Yo soy argentino, mis padres son argentinos, todos los que venimos aquí somos judíos y ninguno es israelí. Cuando se hace referencia a la comunidad israelita, se está hablando de procedencia. Nosotros somos descendientes del antiguo pueblo de Israel bíblico. Así pues, las opciones propuestas para el emplazamiento del Estado soñado por Herzl carecieron de un apoyo unánime y el texto de su libro fue considerado por los judíos dentro de las sinagogas contrario a las enseñanzas religiosas del judaísmo, con lo que quedó patente que siempre existirían diferencias dentro de la propia comunidad. La religión es uno de los caminos por los cuales uno puede acercarse a su judaísmo, pero cada uno busca por dónde encontrar o reencontrar su judaísmo interior. Algunos se acercan al judaísmo por el lado tradicionalista, de respetar las fiestas, de guardar el Shabbat, pero no necesariamente estamos hablando de una cosa religiosa. Estos judíos que uno ve por la calle o que llevan vestimenta negra, sombreros, sus rulos trenzados largos, ellos son los que toman a la religión como eje central y fundamental de su judaísmo. Si Herzl no contaba con apoyo suficiente dentro de los seguidores de su religión, ¿por qué propuso a Argentina como una opción alternativa a Palestina? Hay que verlo en el contexto histórico de la época. Palestina estaba en manos del Imperio Otomano Turco, de manera que la posibilidad a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de que eso pudiera darse en Palestina eran muy, muy remotas. Sí en Argentina, y ahí se explica por qué a fines del siglo XIX se inició una fuerte inmigración propiciada por la Jewish Agency de Londres de judíos europeos hacia la República Argentina. En la Argentina desde hace como mínimo 100 años existe una colectividad judía importante. Hubo una inmigración importante a partir de los años de 1900 aproximadamente,
que se intensificó organizadamente a partir de la década del 30 con la intervención de la agencia judía de la banca Rothschild, que financió la inmigración a la Argentina de familias judías que se radicaron especialmente en el campo. El tejido social de la Argentina se nutrió de muchas comunidades, de muchas etnias que llegaron en el siglo XIX para construir, ¿sí?, una sociedad justa y de progreso. Así llegaron comunidades como la comunidad española, italiana, y así también mis antepasados, los judíos que llegaron, la mayoría producto de los pogroms, de las persecuciones de Rusia, se instalan en Entre Ríos, se instalan en Santa Fe, y de ahí esas colonias de judíos que ayudaron a construir nuestra patria. Después Teodoro Herzl mismo intenta comprar territorio al zar de Rusia, intentan comprar territorio en Uganda. Es decir, lo que ellos querían era un hogar nacional. El primer sionismo inicial no era de tipo religioso de ninguna manera, sino que era de tipo práctico, pragmático. No nos quieren, somos un estorbo en todos lados, no nos tratan bien, es mejor que compremos, tenemos dinero, compremos un territorio y hagamos un hogar nacional. Cuando Teodoro Herzl funda el movimiento sionista, dice que en 5 o en 50 años existirá el Estado de Israel. Menciona él que va a ser en Uganda o en la Patagonia, pero es algo que es muy difícil de poder creer, porque el judaísmo, los judíos no tienen ninguna ligación ni con Uganda ni con la Patagonia. Nuestra tierra ancestral y nuestra tierra histórica y nuestra pertenencia histórica es en Israel. Los mismos camaradas de él, los compañeros del movimiento, le decían: nosotros, lo traduzco de él, somos sionistas de Sion, es decir, de Israel, y no sionistas de Uganda. Los judíos de Israel no se fueron nunca, aunque los echaron. Siempre hubo una presencia judía en Israel. El peso de una tradición hebrea ligada a tierras palestinas desde la Edad de Bronce fue suficiente para descartar cualquiera de las otras opciones propuestas por Herzl. Y aunque en 1897 Palestina llevaba 400 años bajo dominio del Imperio Turco Otomano, en menos de 2 décadas las circunstancias históricas cambiaron. Vino la Primera Guerra Mundial y cambió totalmente el equilibrio de los poderes en Europa y en Medio Oriente. En 1917 ya, por ejemplo, el gobierno británico hizo la famosa declaración Balfour, donde le informa a Sir Walter Rothschild que el gobierno de Su Majestad vería con agrado la creación de un Estado independiente y soberano en Palestina. La declaración Balfour de 1917, que es el primer documento que se reconoce el derecho del pueblo judío a la tierra de Israel. Con la declaración Balfour, los británicos cumplieron la promesa dirigida a la ya entonces formada Organización Sionista Mundial de otorgarles un lugar donde ubicar su Estado nacional. Así, una vez que el Imperio Turco fue derrotado y Palestina es reclamada como parte de la administración británica, el Reino Unido concede a los judíos su tan ansiado espacio en tierras palestinas. Y el proyecto argentino fue, no digo dejado de lado, fue suspendido, porque en realidad ya no tenía urgencia. Y efectivamente, en 1948 se crea el Estado de Israel en Palestina, con lo cual el proyecto argentino quedó aparentemente relegado por mucho tiempo. A pesar de que el proyecto argentino dejó de tener significancia, las relaciones entre el pueblo argentino y el judío continuaron afianzándose, y casi 3 décadas después de la declaración Balfour y de la cesión de terreno palestino a los judíos, Argentina seguía jugando un importante papel. Argentina, en esa época gobernaba el presidente Juan Domingo Perón, fue el primer país latinoamericano que reconoció la creación del Estado de Israel en 1948. Nosotros fuimos de los primeros en aprobar la resolución de Naciones Unidas que partía Palestina para darle un hogar nacional a los judíos, como se dijo en aquel entonces. El presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas que votó esta resolución era un argentino, el doctor José Arce. Teodoro Herzl murió en 1904, y aunque en su libro solo mencionó a Argentina como alternativa a Palestina, algunos años después, en 1938, el pensador y militar Joseph Ottmar Efter
escribió un panfleto que distribuyó por todo Nueva York, en el que sugería a Chile como posible lugar para el establecimiento de un nuevo Estado judío. La idea de Efter fue mencionada en un reportaje titulado Puertos de Refugio, que salió publicado en el semanario Mundo Israelita de Argentina el 16 de mayo de 1942. Pero la relación de Chile con el pueblo judío fue bien distinta. En el momento de la creación del Estado de Israel, en Chile, en esos momentos, estamos hablando del año 48, había muchos refugiados alemanes, nazis, que vinieron directamente desde Alemania, escapando de los americanos y de los rusos que en ese momento estaban juzgando en Nuremberg a los criminales de guerra nazi, y empezaron a tener mucha influencia dentro de la sociedad y de los gobiernos chilenos, al punto que Chile vota en contra de la creación del Estado judío en Naciones Unidas. No solo fue la influencia de antiguos nazis lo que contribuyó a la resolución de Chile con respecto al Estado de Israel. También la fuerte presencia en el país de descendientes de palestinos ayudó a condenar la decisión de entregarles un Estado a los judíos. Existe en Chile una comunidad palestina, digamos, chilena, de origen palestino, que tiene su origen casi a mediados del siglo XIX y que se empieza a profundizar y que adquiere mayor volumen a principios del siglo XX. A partir, digamos, justamente de la instalación del Estado de Israel y a partir de que las comunidades asumen los discursos oficiales de sus autoridades, se empieza a fracturar esa relación, pero a nivel institucional. La incursión que hubo en Palestina de judíos, que fue creciente después del año 48, cuando las Naciones Unidas deciden la partición de Palestina, sin ser Naciones Unidas dueños de Palestina, si los dueños eran los palestinos. Entonces se decide la partición de Palestina, dicen que va a haber dos estados y resulta que nunca hubo dos estados, siempre hubo un solo estado, que es el estado ocupante. No queremos que el conflicto que tenemos en el Medio Oriente se extienda a Chile, pero eso no significa de que no tengamos derecho de decir la verdad de lo que está ocurriendo allá y de lo que esos efectos pueden producir en Chile. Estos temores fueron avivados en 1971 por el profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires, Walter Beperacci, un autoproclamado ultraderechista que, basándose en los escritos de Herzl, divulgó una teoría a la que denominó Plan Andinia, según la cual existiría una supuesta conspiración para segmentar la Patagonia argentina y chilena y crear allí otro Estado judío. Expertos en el tema están convencidos de que existen indicios claros de que el Plan Andinia ya está en marcha. Los hitos concretos son el libro de Teodoro Herzl del 1894 o 96, la inmigración organizada de 1930 a través de la agencia judía, de la banca Rothschild concretamente, el aporte económico de los judíos argentinos a las guerras de 67 y 73, y después, en 1985, se produce un hecho decisivo en este tipo de cuestiones o en la investigación que yo he hecho. Gobernaba la Argentina el doctor Alfonsín, y simultáneamente en la Unión Soviética los judíos denunciaban estar sufriendo una persecución especialmente intensiva, digamos. Y entonces el doctor Alfonsín recibe una propuesta. El entonces presidente Alfonsín había visitado la ex Unión Soviética y había vuelto con el plan de promover la inmigración hacia Argentina de ciudadanos judíos, de confesión judía, que vivían en la ex Unión Soviética. Yo honestamente no sé quién fue el autor inicial de la propuesta, pero él la recibe por parte del gobierno norteamericano, de recibir a 25.000 familias judías en la Patagonia. 25.000 familias judías es aproximadamente 100.000 personas, es una inmigración muy importante para un país que tenía 20 millones como nosotros. Y era la Patagonia. Luego eso fue cancelado, porque todos sabemos que en 1988 se inicia el proceso del colapso de la ex Unión Soviética y buena parte de esos ciudadanos entonces soviéticos terminaron en el propio Estado de Israel. El asunto fracasa porque al final la Unión Soviética no da la autorización y muere el proyecto. Y entonces la DAIA inmediatamente después, un mes después, saca un comunicado diciendo que habían sido todas fantasías. No había ninguna fantasía. El doctor Alfonsín recibió la oferta,
la aceptó, comenzaron las tratativas, vino un delegado de Israel a la Patagonia y hizo algunas declaraciones al respecto y después fracasó por otros motivos y trataron de negarlo, pero existió. Desde el primer momento de la creación del Estado de Israel se firma un tratado, un verdadero tratado de tipo internacional entre el Estado de Israel y la Organización Sionista Mundial, por la cual se dividen tareas y el Estado de Israel se compromete a financiar los trabajos de la Organización Sionista Mundial para que se encargue de organizar, dicen ellos, y atender a lo que ellos llaman la diáspora, es decir, los judíos que están fuera de Israel. Desde entonces, el papel de Israel como controlador político, como verdadero comisario y conductor político de las asociaciones de judíos en la Argentina ha ido creciendo y hoy el control de Israel sobre la DAIA y la AMIA y la OSA, la Organización Sionista Argentina, es total. En Argentina existen cimientos bien establecidos por el Estado de Israel con agrupaciones como la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, más conocida como DAIA, con más de 140 instituciones judías asociadas, la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, y la OSA, la Organización Sionista Argentina. Somos un poco la embajada civil, la embajada no protocolar. Y trabajamos con nuestra comunidad para reforzar ese vínculo con Israel y donde de alguna forma somos un puente con nuestros hermanos en Israel. Aquí las principales organizaciones judías, DAIA y AMIA, se declaran abiertamente sionistas y leales que sustentan al Estado de Israel en todo lo que el Estado de Israel emprenda. Esta importante red desplegada en Argentina para procurar el bienestar de la comunidad judía constituye para ciertos sectores un indicio de que algo se estaría diseñando, al igual que el hecho de que exista un consulado honorario de Israel en la Patagonia, concretamente en Neuquén. El consulado generalmente es un apéndice, digamos, de la embajada. Yo no soy un cónsul de carrera, sino que en determinado momento el país puso sus ojos en mí, digamos, y en una determinada zona. Además del notorio desarrollo tanto sionista como israelí en Argentina, otro de los pilares en los que se apoya la teoría del Plan Andinia es el control de la tierra. Desde hace más de una década se le ha propuesto a Argentina el uso de su territorio como moneda de cambio. Nada más y nada menos que el diario The New York Times, que es el diario madre de Estados Unidos, e incluso íntimamente ligado al movimiento sionista y a la comunidad judía, propuso en un artículo de 2002, como Argentina había cesado en el pago de la deuda externa, proponía que la secesión de la Patagonia podría ser una forma de resolver ese tema. Y usa conceptos muy parecidos a los de Herzl, porque Teodoro Herzl decía en ese famoso capítulo, Palestina o Argentina, del año 1896, decía que Argentina tendría un interés en ceder una parte de su territorio a cambio de una compensación financiera, porque Argentina tiene una baja densidad poblacional, un enorme territorio, y el New York Times, 114 años después aproximadamente, propone justamente la secesión de la Patagonia como una forma de resolver todo el problema de la deuda externa que Argentina no podía pagar. La prensa ha jugado un papel decisivo, ayudando a hilvanar episodios que a simple vista podrían parecer inconexos. La Nación, nuevamente, en el año 2005, en una de sus ediciones dominicales, publicó todo un artículo extenso que dice Eduardo Elstein, el dueño de la tierra. El mayor grupo económico de la Argentina son judíos. El grupo del señor Elstein, un hombre que está protegido por el señor Brofman directamente, el presidente del Jewish Committee. El otro grupo es asociado a ellos, que es el de Midlin, y tienen, se calcula aproximadamente a través de Cresur, que es la empresa agraria de ellos, aproximadamente 480.000 hectáreas de buena tierra pampeana. El capital judío puede ser simplemente judío argentino, pero en el caso de Elstein, es decir, en el caso de Cresur, es un dirigente mundial de las organizaciones sionistas. ¿Son todos estos datos suficientes como para concluir que existe una conspiración sionista para apoderarse de una parte de la Patagonia y convertirla en un nuevo Estado judío?
Son indicios, yo comprendo, como abogado comprendo, no hay pruebas, son indicios. Pero el Código Civil nuestro dice que cuando los indicios son serios, graves y concordantes, valen como prueba. Y aquí hay indicios serios, graves y concordantes. El hecho de que Edelstein sea un importante ejecutivo del Congreso Mundial Judío y que su capital se extienda por toda la Patagonia es también una indicación seria que alimentaría la teoría del Plan Andinia, algo que Salvucci pone de manifiesto en su página web al enumerar los nombres de los grandes empresarios relacionados con el magnate argentino. Ted Turner, fundador de CNN, o Henry Paulson, expresidente ejecutivo de Goldman Sachs y exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, son algunas de las importantes conexiones financieras de Eduardo Edelstein. Pero existe un nombre que destaca sobre el resto por ser el único de la lista con tierras e intereses en la Patagonia, el de Douglas Tompkins. La asociación de Tompkins con Edelstein le coloca, a ojos de Salvucci, en relación con el sionismo, y fue esto precisamente lo que hizo sonar también en Chile la voz de alarma. Un gran empresario que ha adquirido títulos para que le ha comprado a pequeños colonos, grandes extensiones de terreno que se ha hecho tanto en territorio argentino y en territorio chileno. Se ha confirmado que la denuncia que yo hice en su oportunidad en la Cámara de Diputados tiene distintas aseveraciones e indicios y pruebas de que hay un interés especial de Israel y del Estado de Israel y del sionismo internacional por el sur de Chile. En 1991, el ex magnate textil Douglas Tompkins dejó sus negocios en Estados Unidos y se embarcó en lo que él mismo considera un gran proyecto ecológico para la protección y conservación de las tierras patagónicas y de sus ecosistemas. Así nació The Conservation Land Trust, la mayor fundación para la conservación de la naturaleza proveniente del capital privado y extranjero que opera en Sudamérica. El proyecto en Chile, que es prácticamente el origen de Conservation Land Trust, nace el año 1991 aproximadamente, cuando el empresario en ese entonces, Douglas Tompkins, decide comprar los primeros terrenos que dieron origen el año 91 a lo que fue el inicio del proyecto Pumalín. El año 2005 el proyecto Pumalín se transformó el parque en un santuario de naturaleza, una categoría oficial de protección del gobierno chileno. El Parque Pumalín fue el primer proyecto que el multimillonario emprendió en Chile a partir de la compra de terrenos semiabandonados, un área de 300.000 hectáreas en la provincia de Palena. La finalidad última es desarrollar un parque de administración privada a través de la Fundación Pumalín, pero de acceso público con una infraestructura que permita a la gente disfrutar de ese parque. Y bueno, la voluntad nuestra es donar los terrenos al final del proceso al Estado de Chile en la forma de parque nacional. Yo la verdad es que soy escéptico de eso y creo que Chile debería ser más cuidadoso respecto de cómo protege su frontera y cómo protege sus territorios y no permitir que extranjeros puedan adquirir tan grandes extensiones de terreno que son también desde el punto de vista geopolítico muy importantes para Chile. Las áreas naturales, los parques nacionales, en todas partes del mundo donde mejor funcionan son en la administración estatal. Pero hoy día requerimos una administración que esté a la altura del nivel y calidad de los parques que estaríamos entregando. Falta una política estratégica de protección. Ningún país del mundo creo que estaría en condiciones de aceptar lo que Chile ha aceptado hasta ahora por parte tanto de Douglas Tompkins como de quienes han estado permanentemente visitando esa zona y que corresponden a un solo país y a un solo objetivo, que es de permanecer allí haciendo cartografía y llevándose información que ni siquiera el Ejército de Chile tiene. También las palabras de Teodoro Herzl en uno de sus diarios escritos en 1895 sugieren una estrategia que a primera vista parecería coincidir con la puesta en práctica del proyecto de Tompkins.
¿Se trata de una simple coincidencia o sirven las palabras de Herzl como inspiración? ¿Constituyen un hito más en apoyo de la teoría del Plan Andinia? El interés de Tompkins no solo abarca territorios de la Patagonia chilena, sino también de la Argentina. Pero en este último país, el magnate tropezó con funcionarios que frenaron sus planes. Yo tuve con Mr. Douglas Tompkins un fuerte entredicho cuando era subsecretario de Tierras de la Argentina, porque él había alambrado como propias 400.000 hectáreas en los esteros de Liberá, una de las mejores zonas de la Argentina, por donde pasa por debajo el acuífero Guaraní, el tercer acuífero de importancia en el mundo. También es cierto que Douglas Tompkins, al sur de la Argentina, tuvo una estancia que se llamó Monteleón, que empezaba en la cordillera argentina y terminaba en el Océano Pacífico, partiendo a Chile en dos partes, ¿no? Lo que también le generó una fuerte controversia en el país hermano. Esa es la zona de los hielos continentales y también es un reservorio de agua dulce, también de los más importantes del mundo, ¿no? La imagen conservacionista de Tompkins quedó seriamente dañada en Argentina cuando posteriores y exhaustivas investigaciones probaron a ciencia cierta que había mentido acerca de algunos supuestos terrenos de su propiedad. Douglas Tompkins solo pudo probar que tenía escrituras traslativas de dominio sobre 40.000 hectáreas que habían sido alguna vez de la familia Bember. 360.000 hectáreas alambradas no tenían documentación de ningún tipo. Con esta excusa de que él, bueno, es un conservacionista radical y que lo que hace es por amor al medio ambiente y a la naturaleza, esto despierta mucha desconfianza. Un posible enfoque del problema de la propiedad de la tierra tal vez sea el meramente económico. Quizá ni Tompkins está buscando salvar las zonas verdes del planeta, ni los sionistas una ubicación para un nuevo Estado judío. Creo que el petróleo y el agua son dos recursos estratégicos y que así como utilizan la guerra, el método de la guerra para apropiarse del petróleo en otros lugares del mundo, con el agua vienen haciendo lo mismo. Lo que sí conocemos con certeza es la visita año a año de contingentes israelíes, de reservistas del ejército israelí que vienen a la Patagonia, tanto argentina como chilena, supuestamente a desestresarse de su paso por el ejército de Israel. Otro de los hitos o piezas clave en las que se apoya el Plan Andinia es el supuesto estudio de la tierra por parte de numerosos jóvenes israelíes que recién salidos del servicio militar viajan año tras año a la Patagonia. Después de 3 años de un servicio militar muy riguroso, los que salen del servicio militar tienen la posibilidad o salen de paseo por lo menos un año. Se van a distintas partes del mundo y bueno, y están desenchufándose, digamos, de las peripecias que les tocaron vivir en esos 3 años de servicio militar. Israel ha dicho que son las vacaciones de sus soldados conscriptos, que después de 3 años de servicio militar se les paga vacaciones, pero han confesado o reconocido que esas vacaciones se las pagan en determinados lugares del mundo, no en cualquier lugar. Uno de esos lugares donde más vienen, reconocido,
es la Patagonia chilena y argentina, en ambos. Ese es otro punto. Dicen que vienen financiados por el gobierno israelí, por el ejército israelí, y eso es una gran mentira porque yo lo pude comprobar, lo vi con mis propios ojos, jóvenes que trabajan un año entero como mozos en restaurantes o en bares o operarios en una fábrica juntando sus pesos para poder dedicarse un año a recorrer diferentes lugares del mundo. Están incursionando todos los años, si bien es cierto no se vienen a vivir, pero sí están incursionando todos los años y haciendo labores de reconocimiento de territorio y quizás tienen más conocimiento de ese territorio que los propios chilenos. Están basados, digamos, justamente en alguna comprobación de la existencia de militares, digamos, israelíes, tanto en la Patagonia chilena como en Argentina, pero yo diría que eso no tiene base científica, no tiene base de demostración. Son especulaciones, hay datos, hay elementos que podrían darse para articular una teoría, pero yo no soy partidario de la teoría de la conspiración. Pero estas teorías se han hecho tan populares entre los habitantes de la región patagónica que han originado que los vecinos lleven a cabo sus propias investigaciones. I want to know why do you prefer to come here instead to go another parts of the world? Oh, because first of all, because the scenery here is very different from the one we have in Israel. Very different. And I guess it's as far as you can get from Israel, because Israel is not very quiet. It's not very tranquilo. There's a lot of war going on all the time. There's a lot of things happening all the time. So Israel is like, right after the military service, Israel is wanting to like escape Israel and come here. Escape, to relax? Yeah, to relax. Yeah. Okay. No, it's Theodor Herzl, yeah. Actually, I haven't. I'm not sure it's true. Because, like, to the best of my knowledge, what talks about, like, the British government suggested Palestine, Cyprus, and Uganda. Like, Argentina wasn't one of those lists, but Israelis don't have any concept of coming living in Argentina. I'm guessing I'm the only one. Israelis wouldn't leave Palestine because Israel, that's like the country of Israel. There's no other country. We're not gonna leave here. We're not gonna move here. It's just a joke. It's a myth. Like. It's a myth. El turismo israelí es un turismo muy importante y es un turismo bastante diferente en cuanto a las personas, a los turistas que vienen de Israel. Vienen muchos mochileros, muchos backpackers, de chicos jóvenes que recién han terminado el liceo militar. Últimamente viene masivamente y el turismo masivo deja sus cosas, ¿no? No siempre agrada del todo, más ellos que también suelen tener o mostrar distancia, ¿no? Para algunas cosas. Sí, hemos tenido grandes problemas por mucho. Los chicos tienen diferencias culturales muy grandes con las nuestras, el idioma es muy crudo, su forma de actuar es muy ruda, entonces muchas veces se generan muchísimos choques. El ciudadano israelí muchas veces tiene un modo muy hosco de tratar a los demás, no entre ellos, y no es para todos, pero suele ocurrir que sean gente a veces corta en el trato, seco, digamos. Allá no existe esto del abrazo, el beso, el apretón, son más, un poco más distantes en el trato. Precisamente para romper estas barreras culturales existen personas como Leo. Nacido en Argentina, pero de familia judía, vivió en Israel de los 23 a los 25 años. Allí aprendió la lengua y la cultura hebreas. Ahora es voluntario en el municipio de El Calafate, en Argentina, donde trabaja solo con jóvenes turistas israelíes a los que da charlas de bienvenida para ayudarles a integrarse sin problema en el entorno. Yo me autodefino como una persona que achica las distancias culturales. Al haber nacido en Argentina y haber vivido en Israel y hablar las dos lenguas, hablar y escribir las dos lenguas, me da otro entendimiento de la situación en el que yo les puedo decir a ellos, les puedo explicar en su idioma cómo son las cosas acá para que la pasen mejor.
Los mochileros israelíes no parecen diferentes de cualquier otro grupo de jóvenes excursionistas, y aunque existen testimonios de personas que revelan una cierta incomodidad ante su presencia, esto no pareciera ser incriminatorio. ¿Qué otros datos de peso se han analizado entonces para sostener la teoría de que los mochileros israelíes que visitan la Patagonia vienen en misión secreta como parte del Plan Andinia? Uno de los casos más importantes, diría, por la fuente del mismo, es un artículo publicado en el diario La Nación. El 5 de enero de 1986 publica un artículo muy interesante donde describe cómo se avisonan y se han avistado muchísimos mochileros, o sea, backpackers, ¿no? Jóvenes, chicos jóvenes, por toda la Patagonia. Y le hacen una entrevista a un grupo de ellos en El Calafate, de la provincia de Santa Cruz, y ellos mismos dicen que en realidad están haciendo relevamientos en esa y otras partes de la Patagonia para eventuales asentamientos judíos en esa región y que incluso serían más fáciles de lo que fue hacer los asentamientos en Palestina, en el actual Estado de Israel, porque Argentina, por sus recursos, su agua potable, su potencial para alimentos, etcétera, sería un lugar ideal para futuros asentamientos israelíes en la zona. Eso ha hecho que mucha gente en Argentina, no toda la opinión pública, todavía es un tema que no está generalizado en la opinión pública, tomara nota, empezar a estar un poquito alerta, por así decirlo. En el artículo, Alberto Levi, quien se presentaba como portavoz de un grupo de israelíes que realizaban un relevamiento en la zona, declaraba públicamente que trabajaba en el proyecto de crear una colonia judía en el lugar, con el aval de las autoridades argentinas. Incluso habla de un proceso de gestión de préstamos que el gobierno argentino de la época habría estado facilitando para colaborar en la fundación de dicha colonia. Vienen en carpas último modelo, muy bien equipadas, vienen en grupo de 5 o 6 con un hombre mayor, el jefe del grupo es un militar, tienen instrumental de última generación para el estudio de la topografía del lugar. Ese instrumental y esa carpa queda, viene un grupo hasta 10 días o una semana, se va, viene otro, usan la misma carpa, el mismo instrumental, es decir, se puede hablar con seriedad de un turismo, entre comillas, pero organizado por el Estado de Israel con militares. De modo tal que esto no es historia fantasiosa, son hechos de la realidad. También existen conjeturas que apuntan a que el cese del máximo responsable de las Fuerzas Armadas Argentinas, el teniente general Roberto Fernando Bendini, fue provocado cuando él mismo quiso llamar la atención sobre la presencia de mochileros israelíes. Alrededor del año, creo que fue 2005 o 2006, no recuerdo la fecha exacta, el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en la República Argentina, bajo el actual gobierno Kirchner, el general Bendini, en una conferencia que él dio en la Escuela Superior de Guerra, una conferencia cerrada, privada, que dio en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino en Buenos Aires, mencionó la preocupación del ejército argentino, al menos, respecto de todos estos informes de que hay muchos contingentes de mochileros, jóvenes casi todos ellos, israelíes por toda la Patagonia. Pareciera que alguien dentro de esa conferencia divulgó esto, llegó a la AMIA, llegó a la DAIA, especialmente la DAIA, que es el brazo político de la AMIA, de la Delegación de Asociaciones Israelíes en Argentina, llegó nuevamente a los diarios, y es tal la presión que se ejerció que obligó a que el general Bendini renunciara, fue reemplazado por el gobierno, con lo cual muchos lo visualizaron como que estos poderes que promueven asentamientos sionistas en Argentina tienen el poder de remover al propio comandante en jefe del ejército o el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En opinión del senador chileno Eugenio Tuma Sedán, esos mismos poderes no solo ejercen su influencia en Argentina, sino también en Chile, donde resulta extraño ver cómo los jóvenes veraneantes israelíes disponen de más facilidades para entrar al país que los turistas de cualquier otra nacionalidad. Ellos tienen anticipadamente ya firmado un convenio de autorización que a la sola presentación de su carnet de identidad llegan a Chile sin pasaporte, sin previa autorización, sin previo estudio de quiénes son y a qué vienen. Aquí hay un convenio entre Chile e Israel para que los conscriptos vengan de manera masiva. Estamos hablando de varios miles de jóvenes que llegan todos los años
ojalá vinieran a turistear, pero creo que se dirigen allí a un objetivo específico, a recoger información que va acumulando el Servicio de Inteligencia de Israel y el Estado de Israel, no sé con qué objetivo, pero las Fuerzas Armadas, los departamentos de inteligencia de Chile deberían estar indagando, investigando cuál es el propósito de que una nación envíe permanentemente ese contingente a un territorio tan especial como la Patagonia. Las asociaciones judías piensan que el origen de algunos políticos chilenos es lo que les induce a pensar que detrás de esos viajes organizados se oculta una trama de espionaje. Parlamentarios de origen palestino, que obviamente ellos tienen ellos de alguna manera defienden y están en la causa palestina, se han ocupado de usar estos argumentos de que los jóvenes israelíes que vienen a Chile son soldados, que vienen a investigar, que vienen a hacer cartografía a modo de espionaje para pasar información a Israel, y que todo esto es producto de un plan mayor que es el apoderamiento de los judíos o de Israel de la Patagonia, lo cual, insisto, es una tremenda falacia lo que dice esta gente. Falacia o no, tal y como hemos escuchado, se han presentado quejas considerables contra los jóvenes mochileros y en ocasiones la imprudencia de algunos de sus actos, como adentrarse en zonas restringidas sin autorización, ha tenido consecuencias devastadoras. Mira el calor, mira. El último gran incendio que hubo aquí en el parque, donde se quemaron 17.000 hectáreas, fue producto de uno de ellos que hizo una fogata en un lugar indebido y el viento después se encargó de hacer el resto y no lo pudieron dominar. En enero de 2012, el joven israelí de 23 años, Rotem Singer, fue detenido bajo la acusación de haber provocado unos días antes, el 27 de diciembre, uno de los incendios más devastadores de los últimos años en Chile, en el que ardieron más de 17.000 hectáreas en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena. A raging fire has already destroyed more than 14,000 acres of Patagonian land. Él se alejó de un sendero, ¿ya?, para ir al baño, ¿ya?, y él, para no dejar rastro, quemó papel higiénico, y eso se le dispersó y fue la fuente de calor que propagó el incendio. Fueron brigadistas santacruceños a tratar de combatir el incendio porque fue verdaderamente, muy importante, y de hecho acá en Calafate, como nos une la cordillera de los Andes, que a esta altura no es muy alta, el humo que llegaba día a día era muy fuerte. Había una gran cantidad de humo que no se podía transitar por la ruta, entonces hubo que parar y cerrar el parque y empezar a apagar el fuego porque las raíces de esta vegetación son muy largas y también se iba por debajo de la tierra y aparecía un foco por allá, después otro por allá. Era bien conflictivo y no pudieron controlar el fuego en ese momento y se fue, y se fue, y se fue. Pero el origen fueron este señor que era israelí. Hubo una negligencia de parte de él, un incumplimiento de las normas que provocaron un daño irreparable para nuestro parque nacional, irreparable para lo que fue esa temporada turística y un gasto a nuestro país que fue del orden de los 5.000 millones de dólares. Y aunque los daños en la zona afectaron a un gran número de familias, muchos vecinos estiman que la acusación que se le hizo al joven israelí y su grupo de amigos fue apresurada e injusta. Ellos bajaron del parque, estuvieron acá 2 o 3 días y después cuando lo interrogaron ellos se dieron cuenta que, había sido por falta de ellos, pero ellos no se habían dado cuenta que ellos también estaban involucrados. Fue el año más seco de Torres del Paine, no había habido lluvia, durante 20 días. Comenzó el incendio y a los 24 después empezó una racha de viento de
120 kilómetros por hora. O sea, ni mejor pensado habría salido. Juan administra uno de los hostales donde se albergaban los chicos cuando se produjo la tragedia. Él y su madre brindaron todo su apoyo a los muchachos israelíes durante el proceso judicial. Él, cuando las primeras declaraciones, él no entendía nada. Entonces el hijo después lo fue a hacer de traductor, y también pues, nosotros, la familia completa, estábamos 100% apoyando a él, porque siempre sentimos que no tuvo la culpabilidad. Que pasó algo que, bueno, solamente él lo sabe porque nadie estuvo presente. Y lamentablemente la justicia lo quiso castigar por algo que no fue. La versión oficial tras las investigaciones de la justicia chilena afirma que Rottensinger sí había sido responsable del incendio. Lo importante de la pericia que realizó Carabineros de Chile a través de sus funcionarios, a través del levantamiento de la evidencia, logra mediar o sindicar con pruebas más el reconocimiento por parte del ciudadano israelita, su autoría en el hecho. Y eso está la versión, más los elementos de prueba que fueron acopiados a la investigación. La persona que finalmente fue la que se detuvo y que se identificó como causante del incendio, él se comprometió a trabajar a través de una ONG de origen israelí que opera en varias partes del mundo, que se llama KKL. Ellos se comprometieron a hacer una donación equivalente a 50.000 plantas, ya plantas de lenga, para reforestar las áreas afectadas. A pesar del compromiso, al día de hoy, el parque todavía está a la espera de que se realice la donación. ¿Y qué tiene que ver esta gran catástrofe medioambiental con el Plan Andinia? ¿Qué sentido tendría destruir las tierras en las que se supone que están interesados? Ese descuido provocó la destrucción de varios cientos de hectáreas, si no son miles de hectáreas en el Torre del Paine, que pertenece al patrimonio de todos los chilenos. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Israel? Que ellos van a venir a explorar las nuevas plantaciones. Y esa es una nueva justificación para enviar nuevamente más contingentes a realizar labores que son extremadamente sospechosas, a mi entender. La gente que tiene que entender que no viajó de Israel hasta acá a quemar Torre del Paine. O sea, sería muy estúpido pensar eso. Entonces, fue un accidente. Lamentablemente le pasó a él. Y lamentablemente, como yo digo, la palabra Israel vende mucho más como periódico que te digan que fue, no sé, de otra nacionalidad. El periodista chileno Alfredo Peña describió en un artículo la supuesta conexión entre las destrucciones forestales y el Plan Andinia. Estamos muy preocupados de que no vengan grandes capitales a hacerse dueños de tierras que nos pertenecen por décadas. Cuando hablo de Patagonia, hablo del lado argentino-chileno, creo que tenemos el mismo pensamiento, el mismo sentir, la gente, el ciudadano que vive en esta zona. Creo que hay una creciente concientización, especialmente entre el pueblo argentino, la opinión pública argentina, porque notablemente en los últimos 20, 30 años empezó a haber lo que podríamos definir como un renovado interés sobre el territorio argentino, notablemente en la Patagonia, que es una zona muy rica, en primer lugar, en recursos naturales. Yo diría que más que un Estado, quizás hay una preocupación por hacerse o asegurarse fuentes, digamos, de recursos acuíferos, y todos sabemos que los posibles conflictos que van a establecerse en el mediano plazo no van a estar dados por el petróleo, sino fundamentalmente por la existencia de agua dulce. Y las mayores reservas de agua dulce mundial están en la Patagonia. Según los expertos, el siguiente factor de peso que sustentaría la teoría del Plan Andinia es la actual situación geopolítica y de conflicto en Israel. Uno va armando el rompecabezas que creo que hoy cobra una especial peligrosidad y que creo que aceleran los tiempos. Y es que el Estado de Israel
por errores propios, es de una inviabilidad como Estado solo, como Estado soberano y solo, sin apoyo excepcional, como decíamos antes, que recibe de Estados Unidos y de la Unión Europea. Si a Estados Unidos, sin embargo, se le cortara este apoyo irrestricto que recibe en lo económico, financiero, diplomático, militar, Israel no sobrevive ni 24 horas. El Estado judío se está haciendo cada vez más inviable. Lleva, bueno, 70 años de subsistencia aproximadamente, y son 70 años de guerra. La gente se ha cansado. En los últimos años el Estado de Israel tiene un balance migratorio negativo. Están yendo más judíos de Israel de los que están entrando. Como no viven bien porque hay bomba, porque hay cohete, porque hay alguna crisis económica, están tratando de salir de Israel. Esto está trayendo que poco a poco Israel vaya quedando en más minoría, en una minoría más pequeña relativa dentro del Medio Oriente, y tiene que depender cada vez más de las armas y cada vez más del apoyo norteamericano. Como este apoyo está menguando evidentemente desde hace por lo menos 4 años, por razones estratégicas de los Estados Unidos que no viene al caso, la posibilidad de que en algún momento del futuro no tan lejano, Israel busque un segundo hogar nacional, crece. Esto es lo que nos preocupa más. Para mí el indicio más fuerte de una posible desaparición del Estado de Israel me lo está dando una persona que fue el agente sionista más importante dentro de los Estados Unidos, llamado Henry Kissinger. Henry Kissinger fue secretario de Estado de los Estados Unidos en 2 mandatos presidenciales y consejero de Seguridad Nacional en uno. Este hombre, de origen germano-judío, tuvo una gran influencia sobre la política internacional e incluso hoy en día sus análisis son altamente tenidos en cuenta. New York Post, un periódico norteamericano, ha publicado una noticia que nadie desmintió. Las 16 agencias de investigación, es decir, de inteligencia norteamericana, son 16, yo no sabía que eran tantas. Uno conoce la CIA, el FBI, son 16 en total. Según Kissinger, las 16 han hecho un estudio para el gobierno norteamericano que determina que Israel en 10 años desaparece. Yo creo que todos los países pueden desaparecer. O sea, si uno se pone a revisar la historia, hace 300 años no existía ningún país latinoamericano, ningún país europeo. Entonces las realidades políticas cambian, la historia no está clausurada. Bueno, pero sin lugar a dudas, en el caso particular, yo diría que Israel tiene un problema serio. Es un país que tiene una estructura de gueto, aislado, y que de cierta manera, digamos, yo creo que la clausura de sociedades lo que produce es un envejecimiento y por lo tanto un colapso. Y yo creo que no sería mantenible un Estado de Israel basado solamente en su superioridad militar. Porque si eso cambiara, lógicamente, digamos, no tiene ninguna posibilidad de mantenerse en la zona. Y si se tomase por ventura una decisión de dejar Israel cuartel militar, lo digo en forma figurada, con armas nucleares en Medio Oriente, por un lado, y esa otra población, la población de gente normal como sos vos, como soy yo, como son la mayoría de los que están viendo esta entrevista, seguramente ese lugar natural sería la Patagonia Argentina, Argentina-Chilena incluso. Y la pregunta es, ¿permitirían Chile o Argentina una incursión sionista de la escala como la expuesta por quienes creen en el Plan Andinia? Latinoamérica no es la misma de hace 100 años, cuando Teodoro Herzl escribió su libro. Hoy en día existe un alto grado de atención, gracias a la conciencia de soberanía en el continente, que haría pensar que un escenario como este podría ser poco probable. Tienen sus agentes activos en Latinoamérica y van a tratar, creo, de alguna manera, en combinación con los Estados Unidos, de desarmar todo este tejido que se fue construyendo para lograr la patria grande latinoamericana a partir del liderazgo del comandante Chávez, de Lula, de Néstor Kirchner. Sin lugar a dudas, digamos, América Latina se ha convertido en el centro, digamos, de un desarrollo importante humano. Pero yo diría que todavía falta mucho por avanzar, en construir, digamos, una alianza mucho más profunda entre, digamos, los países latinoamericanos, que puedan articular algo como la Unión Europea o como la OTAN, qué sé yo. Se han mantenido conversaciones extraoficiales con autoridades
de distintos niveles en Argentina, y algunos coinciden en que hay una interrogante de qué es lo que está ocurriendo allá en el sur. Pero oficialmente no tengo conocimiento de que los gobiernos se hayan concertado para investigar esta incursión permanente del Estado de Israel, porque es el Estado de Israel en definitiva el que hace presencia en los territorios del sur extremo. El Estado de Israel tiene 7 millones de habitantes, puede albergar seguramente muchos más, a pesar de lo pequeño que es. Eso yo le diría que es un mito. Por suerte no han sido todos, pero sí unos pocos agitadores, unas pocas personas que quieren, lo único que desean es el mal de Israel, se han ocupado y preocupado de este tema simplemente para sembrar el odio hacia los judíos. Hay un mensaje. No es que seamos buenos ni malos, pero hay un mensaje donde hasta decimos resta mucho por realizar. Hay muchas leyendas en esto y muchos cuentos poco creíbles que han perjudicado la comprensión del asunto. Yo creo que eso hay que eliminarlo, es contraproducente. No tengo dudas que el imperialismo y el sionismo se traen cosas entre manos para Latinoamérica. Lamentablemente todos estamos siendo educados desde el colegio y desde los medios para pensar a corto plazo. Quienes manejan el mundo, dentro de lo cual incluyo todo el movimiento sionista, piensan a largo plazo y saben que a veces uno empieza hoy un proceso que se va a terminar 30, 40, 50, 60 años después. Va a ser en nombre de la humanidad, en nombre de los derechos humanos, en nombre de la democracia, desde luego, incluso. Yo te puedo decir cuál es mi anhelo, es lo que deseo, que deseamos que ese vínculo se fortalezca por el enriquecimiento de ambos países. Argentina, Israel, Israel y Argentina. Las relaciones entre Israel y Argentina son muy fluidas, son muy importantes. Hay hitos objetivos, hechos evidentes de la realidad que hay que tomarlos en cuenta. Sume todos estos hechos de un panorama internacional actual y próximo en el futuro, y es para prender todas las luces amarillas y también algunas rojas en la Argentina.